Es urgente que encontremos alternativas viables para dar un giro al mundo en que nos encontramos. A todos y cada uno de los presentes, directa o indirectamente, les ha tocado vivir una experiencia desagradable relacionada con conflictos en casa, conflictos en la escuela, conflictos en el barrio, conflictos en el trabajo, etc. El tema es que estamos habituados a resolverlos a través de actos que generan desolación a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que sucede? Que si en familia pretendemos solucionar una diferencia, la situación no resulta como esperaríamos y en ese momento pensamos en que tal vez lo mejor hubiera sido no interactuar para buscar solucionar ese conflicto. Si en la escuela se nos viene a la cabeza expresar algo, pensamos que eso será útil para el aula, para la escuela, para la convivencia, y resulta que esto no es así. Si en el barrio también se nos viene a la cabeza cómo mejorar la convivencia en lo expresamos, damos los pasos correspondientes y nos encontramos con que las condiciones no son favorables para que esto se solucione. ¿Y por qué no son favorables? Porque vivimos en una cultura de la violencia. Desde que llegamos al mundo, el entorno no nos ha mostrado el lado claro de la vida, sino un lado oscuro que no es natural a cada uno de nosotros, pero que lamentablemente el entorno se ha encargado de que nosotros pensemos que así es la vida. Así es la vida hasta este momento, pero no lo será dependiendo de la labor activa que cada uno de los aquí presentes lleve a cabo. Es decir, los agentes del cambio somos nosotros, los agentes de la regresión somos nosotros. Escoger entre el bien y el mal nos corresponde a nosotros. Una persona es violenta o es pacífica con ella misma en su mundo interior, dependiendo de cómo se relaciona consigo. Una familia es violenta o es pacífica dependiendo de cómo se relacionan los integrantes de esa familia, independientemente de su composición, si es una pareja del mismo sexo, si son dos jóvenes, si hay diferencias de edades, si la abuela es cabeza de familia o la madre únicamente. Será violenta o pacífica dependiendo de cómo se relaciona. Lo mismo pasa con una escuela. La escuela es violenta o es pacífica depende de cómo nos comunicamos, de cómo nos relacionamos. Y así se va replicando, se es violento o se es pacífico, hasta que llegamos al marco de los conflictos internacionales. Bajo esta premisa depende mucho de nosotros que seamos violentos o pacíficos con nosotros mismos, que aprendamos a gestionar nuestros conflictos internos de tal manera que nos sintamos y nos llevemos bien con nosotros mismos. Para eso existe algo que se llama mediación intrapersonal. Es decir, los seres humanos somos capaces de mediar a nuestro ser interior en aras de alcanzar un estado de ánimo o condición en el que al sentirnos bien, lo que volcamos hacia los que nos rodean, a nuestros semejantes, son experiencias positivas. Y claro está, cuando en la familia hay conflictos, va a depender mucho de nosotros como miembros de esa familia, que ayudemos a desactivar esos conflictos, precisamente por lo que hemos aprendido en la escuela, por lo que los maestros nos han enseñado, y así sucesivamente. Por eso les digo que somos actores del cambio para bien
o actores del mantenimiento de una situación que pareciera ser que nos lleva hacia un precipicio. Tardíamente los estados-nación han comprendido que los conflictos socioambientales pueden llevar a la hecatombe a nuestro planeta, pero esa hecatombe se replica en distintos contextos, entre otros en los de la vida diaria. Por ello me pareció muy importante el día de hoy explicar a ustedes de manera muy sencilla qué podemos esperar nosotros de la mediación y cómo es que, si bien es cierto, la mediación es la reina de las vías colaborativas de solución de conflictos, nosotros mismos podemos ingeniar alguna otra que sea tan benévola o más que la mediación. Pero lo primero que debemos hacer es usar y darnos cuenta de que esta metodología sí nos resulta a nosotros mismos y sí resulta con las personas con las que interactuamos, y esto se traduce en convivencia pacífica, en la posibilidad real de que los seres humanos podamos coexistir y convivir armónicamente. El artículo 3 de la Constitución expresa que la educación que corresponde a la familia, a la escuela y el barrio es el desarrollo armónico y pleno de todas las facultades del ser humano. Y nosotros nos preguntamos, ¿es en estos espacios donde se están produciendo esas condiciones de desarrollo humano pleno? Nos damos cuenta de que no es así. Y entonces eso nos lleva precisamente a la reflexión de qué nivel de compromiso contraemos nosotros para generar ese cambio. Una universidad, particularmente una universidad pública, tiene un enorme compromiso con la sociedad. Por eso no les cuesta la universidad. Por eso el pueblo pobre, el obrero muy pobre, la trabajadora muy pobre, provee 10 pesos, 5 pesos, 40 pesos de su sueldo para que ustedes y nosotros, que nos hemos forjado en una universidad pública, seamos personas de provecho social, pero sobre todo que nosotros, que tenemos la oportunidad de formarnos, también tengamos el compromiso social de hacer algo por los demás. Y es ahí donde entran metodologías como esta que les menciono, que ustedes se pueden convertir en multiplicadores de ella, o simplemente quedársela egoístamente, y resulta que una universidad pública no tiene la más mínima dosis de egoísmo. Una universidad pública es una universidad en la que, si bien es cierto, es bueno que pensemos en nosotros y en nuestro desarrollo, es mucho mejor que pensemos en el desarrollo y en el bienestar de nuestra comunidad. En ese contexto, nosotros encontramos 4 enfoques, o 4 líneas, o 4 historias de la mediación. Les decía antes que en la mediación, 2 o más personas, naciones o comunidades en conflicto, requieren de que un tercero experto aparezca en escena para que genere las condiciones que permitan la solución del conflicto por las mismas personas que lo generaron. Trátese, como sucederá ahora en septiembre en el 12º Congreso Mundial de Mediación, que se llevará a cabo en Colombia, de temas relacionados con reconciliación de un país. Colombia, por ejemplo, tiene 6 millones de víctimas. Yo tendré el privilegio de impartir un taller en la zona de conflicto, con los riesgos que implica, no importa. Soy miembro de una universidad pública, juego riesgos porque quiero que el mundo cambie. Y cuando queremos que el mundo sea mejor, no vamos a pensar primero en nosotros, sino qué podemos hacer para que mejore la vida de nuestros hermanos. Entonces tenemos líneas. Una línea es un enfoque de la mediación que se llama
enfoque de la satisfacción. Tenemos otra línea que se llama el enfoque de la opresión. Tenemos otra más que se llama el enfoque de la transformación. Y una última que se llama enfoque de la justicia social. Fíjense ustedes nada más qué tan amplia es la gama. Y esto nos da oportunidad a nosotros para definir en cuál de estos enfoques vamos a operar, con cuál nos familiarizamos, cuál vamos a poner en práctica en nuestra vida cotidiana para solucionar nuestros conflictos internos y para solucionar los conflictos de los demás, no porque tengamos decisión para solucionarlos, sino porque tenemos habilidades que permiten que los terceros, por ellos mismos, sin que le digamos cómo, puedan resolver sus diferencias. El enfoque más reconocido, el enfoque que es al que se abocan la mayoría de los seres humanos, es un enfoque muy sencillo, es el enfoque de la satisfacción. Este es el enfoque llamado también enfoque Harvard de la mediación. En este enfoque lo que se busca es que las partes que tienen un conflicto lo observen y lo perciban como un problema del que se quieren liberar. El enfoque no se preocupa, no se interesa por las personas. Parte de la premisa de que el conflicto es lo esencial y la persona es un ser que tiene su propia realidad y que no se tiene ningún compromiso por generar alguna transformación en esa persona. En este sentido, el mediador o la mediadora es un técnico con una cajita de herramientas en las que se contemplan fórmulas de comunicación que permitan que las partes en conflicto se apacigüen, no se alteren y que resuelvan precisamente ese problema. Se enfoca esta historia de la mediación en la solución del conflicto. No le interesa en lo absoluto lo que pasa con las personas, sí le interesa el problema y que éste se solucione. Como es un enfoque pragmático, donde se parte de la premisa de que los seres humanos gozamos a plenitud de libre albedrío, es decir, que somos seres humanos que no estamos condicionados por ningún factor, sino que todo aquello que hacemos lo hacemos porque queremos. En ese sentido, lo que sucede es que, bueno, se aprovecha un enfoque en el que no me meto contigo como persona, sino que únicamente me circunscribo al problema. Esto facilita el proceso. Una persona ingresa al proceso con determinadas características de personalidad, sale del proceso con las mismas características de personalidad, pero con el problema puntual resuelto. Una persona que suele acosar compañeros va a mediación escolar, soluciona el acoso hacia Juan o hacia María, pero sale tal como entró, es decir, con la predisposición para seguir acosando a otras personas. No cambió él, únicamente lo que se modificó fue que se solucionó un problema. Este enfoque es un enfoque que se utiliza mucho precisamente por lo sencillo, por lo pragmático y porque se parte de la premisa de que la mediación no tiene por qué involucrarse en el mundo interno de las personas, sino que solo debe circunscribirse a lo que sucede con las personas por lo que toca específicamente al conflicto. Y ahí está ahí después. Este enfoque, vuelvo a repetir, es el más socorrido, es el que más se utiliza mucho en México en sede judicial, se utiliza mucho en sede de procuración de justicia,
se está utilizando en estos momentos en el nuevo sistema de justicia penal, lo cual es verdaderamente crítico, grave y casi catastrófico, y se está evidentemente generalizando como se generalizó desde Harvard a todo el mundo. Hay otro método que inició, o otra corriente que inició con muy buenas intenciones, que es la corriente de la opresión. La corriente de la opresión dice que en la mediación las personas que participan en estos procesos lo hacen de buena fe. Sin embargo, siempre habrá quien tenga más poder que otro. Y muchas veces quienes tienen mucho poder se aprovechan de quien tiene poco poder para lograr lo que quieren. Es decir, se supone que la mediación es una mesa pareja, pero para los que utilizan el enfoque de la mediación como opresión, no hay mesa pareja ni les interesa la mesa pareja. Esto ya sucede en México en los últimos años, cuando instituciones como la banca encuentran que la mediación es un espacio que facilita la solución del conflicto sin tener que pasar por años en una primera instancia ante un juez, en una segunda instancia ante un tribunal y en una última ante una autoridad de amparo. ¿Qué hacen? Dicen, si yo tengo la oportunidad de aprovecharme de ese cuentaviente, de ese derechohabiente, que anda todo desesperado, todo nervioso, porque se han hecho 1000 llamadas a todas horas del día y de la noche para que pague, lo tengo ya listo. Así como cuando ya dice uno, ya está preparado esto para cocinarse, y entonces lo llevo a mediación. Si la institución responsable de la mediación se convierte en cómplice del otro mediado, es decir, del banco, de Infonavit o de la empresa que sea, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con el hecho de que se va a solucionar un conflicto en condiciones de absoluta desventaja para el mediado, que está en una situación económica, está en una situación de enorme desventaja y que probablemente termine firmando un convenio que le depara graves perjuicios. Entonces, este enfoque que nace con buena intención, porque se supone que la mediación tiene una serie de principios como la voluntariedad, la confidencialidad, como por ejemplo la imparcialidad, la neutralidad, capitalizando o aprovechándose de la neutralidad y de un mediador o mediadora que no es hábil y no se da cuenta o no quiere darse cuenta o francamente es cómplice de alguien que tiene mucho poder, termina dejando que continúe esa dinámica. ¿Y qué sucede? Que el que tiene más poder logra un acuerdo sobre el que tiene menos poder, un acuerdo inequitativo y desequilibrado. Es decir, no hay, en el mundo siempre va a pasar que el que tiene más poder va a querer hacer lo que le apetezca con el que tiene menos poder. Y la mediación no puede permitir, no debe permitir que el que tenga más poder lo use sobre el que tenga menos poder. Pero sí sucede. Y nosotros lo estamos mirando y nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa mucho? Porque eso desprestigia la mediación. Porque la gente dice, ah, vaya, mira, resulta que la mediación es un vehículo, es un medio para que se aproveche alguien de ella en perjuicio o en detrimento de otra persona que evidentemente va a salir mal parada de la situación, y eso le va a producir un efecto catastrófico, un efecto que puede tener perder la casa o alguna otra cuestión delicada, perder sus muebles, perder su patrimonio. Entonces, el enfoque de la opresión puede ser desactivado por los mediadores cuando se forman seriamente y cuando ellos mismos toman la decisión de decir, esta mediación no puede continuar.
Y hay enfoques que son muy importantes en mediación escolar, que tienen que ver, y en mediación familiar, y en mediación comunitaria, que tienen que ver con qué hacer para que las personas sean mejores seres humanos, cómo aprovechar la mediación para que la persona experimente algo dentro de ella para bien de ella misma. Entonces, ahí que tenemos nosotros, tenemos dos enfoques o dos historias, la historia de la transformación y la de la justicia social. La historia de la transformación se produce como consecuencia de un modelo que se llama mediación transformativa. En la mediación transformativa, lo que se busca, lo que se pretende, no es que el conflicto se solucione sí o sí, sino que algo suceda con las personas positivo para que esto les sea útil para tener una mejor relación y que puedan interactuar por ellos mismos para resolver un conflicto. Y un diálogo constructivo, un diálogo que realmente ayude a la solución de sus conflictos. Entonces, en la mediación transformativa se observa al conflicto no como un problema, sino como una oportunidad de crecimiento y de transformación moral. De crecimiento en dos dimensiones, críticas e interrelacionadas de la moral humana. Eso es muy bueno para todos nosotros en la vida diaria. Crezco cuando se fortalece mi yo, cuando me fortalezco por dentro. Crezco cuando me doy cuenta de que puedo comprender y fortalecer la capacidad que me es inherente como persona de hacer uso de aquello que me hace un ente racional, de reflexionar, de analizar, de organizarme, de hacer toma de decisiones, todo lo cual me permite a mí darme cuenta de que esas decisiones conscientes y voluntarias me van a permitir tener una percepción de la realidad distinta a la que tenía. Simplemente llevar a nivel consciente las actitudes, las cualidades que ya tengo. A eso se le llama precisamente fortalecimiento del yo. Pero el fortalecimiento del yo es insuficiente si no se da el siguiente paso, que es la superación de los límites del yo. El yo se supera cuando la persona comprende y fortalece la capacidad que tiene todo ser humano de ser considerado, de ser tolerante, de pensar en la otra persona, de darse cuenta de que los seres humanos no somos todos iguales, aunque sí lo seamos en esencia, que la diversidad humana es lo que marca la vida de los seres humanos, pero que en esa diversidad yo soy capaz de comprenderte, soy capaz de entenderte, soy capaz de ponerte en tu lugar, y de esta manera entonces yo puedo lograr conjugar la autonomía de mi voluntad con la comprensión de tu propia realidad. Esos dos ingredientes se juntan y pueden llevarnos a nosotros a un desarrollo pleno de la moral humana. Es decir, la mediación transformativa parte de la premisa de que todos los seres humanos somos intrínsecamente bondadosos, pero que así como llevamos nosotros en el interior de nuestro ser la bondad como una cualidad, también llevamos dentro de nosotros otra cualidad negativa, que es la de la maldad, y que dependiendo del entorno en que nosotros nos criemos, será la maldad o será la bondad la que se privilegie para que nosotros interactuemos con quienes nos rodean. En ese sentido, es muy importante que nosotros entendamos que cuando se habla de la mediación transformativa, miremos nosotros que por un lado está la revalorización de la persona, es decir, yo, Jorge Pesqueira, me revalorizo a mí mismo como ser humano, pero también yo, Jorge Pesqueira, soy capaz de reconocer
a la otra persona como ser humano. Y entre revalorización y reconocimiento me encuentro con algo que es muy importante. Primeramente, me revalorizo cuando me doy cuenta de que ante un conflicto me siento conmovido, confundido, desorganizado, temeroso, inseguro, vulnerable, pero que ese estado o condición que me produce el conflicto con mi pareja, con mi compañero, con mi jefe, con quien sea, puedo superarlo. Sí, soy capaz precisamente de organizarme, si soy capaz yo de construir dentro de mí mismo lo que viene a ser toda una concepción de esa revalorización que me puedo dar a mí mismo, organizándome, generando ideas, etc. Es decir, me revalorizo internamente para estar en condiciones de poder yo interactuar con la otra persona. Todo esto se produce en el proceso de mediación transformativa. Es decir, me revalorizo en metas. ¿Qué significa eso? Que siempre que tenemos un conflicto, cualquier tipo de conflicto, nosotros pensamos que hay una única solución para resolverlo. ¿Por qué? Porque solemos encerrarnos en una idea. Esa sola idea nos va a traer problemas. Porque no es cierto que haya una única solución para resolver un conflicto. También en ocasiones revalorizamos en alternativas, porque pensamos que hay una única alternativa para resolver o para solucionar un conflicto. Por otra parte, también podemos nosotros revalorizar en habilidades, es decir, tengo habilidades para organizarme, tengo habilidades para generar ideas, tengo habilidades para estructurar mi pensamiento de tal manera que todo esto me sirva cuando yo esté interactuando con la otra persona en la mediación. Me puedo revalorizar en recursos, porque sé que como ser humano tengo más de un recurso para resolver un conflicto. Tengo varios recursos que me permiten persuadir a otra persona. Y por último me puedo revalorizar en decisiones. Esto tiene que ver con todo, con el crecimiento que puedo experimentar yo como persona, yo como ser humano, un crecimiento que me va a permitir tomar una actitud distinta a la que tradicionalmente hubiera tomado en relación con los conflictos. Pero no basta con que me revalorice, pues no tiene que ver con mi ser interior. Tengo que pasar a otra fase que se llama reconocimiento, es decir, reconocer a la otra persona. ¿Y cómo reconozco a la otra persona? Bueno, es típico que ante cualquier conflicto, de cualquier índole, por elemental o básico que sea, las personas nos sintamos amenazadas, atacadas, agredidas. Y que esa reacción de un profesor con otro, de un alumno con un profesor, en cualquier contexto, ¿verdad? Lo que por lo regular hacemos es enconcharnos, es decir, la actitud de la otra persona, lo que la otra persona quiere, ¿no? Nos genera a nosotros la sensación de que lo hace egocéntricamente y que lo que nosotros queremos es escindirnos y solamente pensamos en nosotros mismos. Es como si nos acorazáramos frente al conflicto. Pero esto no nos ayuda, porque encerrarnos en nosotros mismos no es bueno para nosotros. Tenemos nosotros que buscar la manera de interactuar con él o los otros para que se dirima esa diferencia, que aflore lo que tenga que aparecer en escena para que tengamos una mejor relación independientemente del resultado de lo que vamos a llevar a la vida. Si somos asertivos, empáticos y compasivos, vamos a salir muy bien librados de esa interacción. Pero entonces cuando nosotros hablamos de ese reconocimiento, tenemos que pasar de ese atrincheramiento de nuestro yo a salir y considerar a la otra persona, valorar a la otra persona, ponderar a la otra persona, saber que es un ser distinto y que esa persona puede experimentar cambios. Y es ahí precisamente donde la persona puede experimentar cambios, donde nosotros nos damos cuenta de que es necesario para que en la interacción podamos darle vida
a la mediación transformativa como un enfoque de la mediación que permite el crecimiento del ser humano, y entonces sí lo aproxima a la toma de conciencia de su realidad, es ahí donde nosotros pasamos de la revalorización al reconocimiento. Y para eso tienen que suceder una serie de etapas. Debe existir consideración de reconocimiento, es decir, me emerge algo en la mente que me indica que tiene sentido que reconozca a la otra persona en su diversidad. Es uno de los factores o elementos esenciales de la comprensión del ser. Si nosotros no entendemos que el otro es diverso y en consecuencia es diferente, vamos a tener muchos problemas, porque la persona nunca va a reaccionar como nosotros queremos, porque cada ser humano es distinto, y en eso que es distinto, independientemente de que seamos iguales en lo esencial, es donde nosotros podemos colisionar o no, porque bendita diversidad pues la llevamos al mundo de la interacción cotidiana, porque eso nos enriquece y nos permite crecer. Entonces, estamos hablando del reconocimiento en decisión, del reconocimiento en deseo de reconocer, del reconocimiento en el pensamiento, es un reconocimiento cognitivo, del reconocimiento en palabras, hasta ahí vamos bien, pero no suficiente, porque las palabras se las lleva el viento. El reconocimiento en hechos es la manifestación por excelencia de la mediación transformativa. Cuando yo me revalorizo y cuando yo reconozco a la otra persona en hechos, entonces va a acontecer que vamos a interactuar de manera distinta a como lo hacíamos antes de adentrarnos en la comprensión de un proceso relacional que no conocíamos. Al final de cuentas, ¿verdad? Si nosotros en este momento damos un tip vinculado a cómo relacionarnos mejor, salimos y lo ponemos en práctica en los espacios de vida cotidiana, vamos a mirar un efecto en los espacios de vida cotidiana, que en la mayoría de los casos será favorable y en otros tal vez no, porque en la diversidad humana también está cómo percibe la otra persona el cambio de actitud. En el enfoque sistémico, en la teoría de sistemas aplicada a la familia, se dejan tareas en ocasiones, ya ven que es un subsistema conyugal, uno paterno-filial y otro fraternal, tres subsistemas que integran un sistema. En ocasiones se le dice al miembro del subsistema conyugal, pues mañana por la mañana, cuando te levantes, vas a interactuar de una manera así, es decir, distinta como la habitual. Y tú vas a mirar una respuesta distinta de la otra persona. Depende del tono, depende de esto, depende de lo otro, va a tener un efecto. Eso significa precisamente la transformación de las personas. Cuando las personas modifican la manera de relacionarse, producen un impacto en su entorno. Nuestras ideas, mientras no se exteriorizan, no tienen ninguna relevancia en el mundo. En el momento en que la idea se exterioriza, ya somos o ave de tempestades o contribuimos a que mejore esa comunidad o esa relación. Qué apasionante. Mientras no salga de aquí la idea, mientras no pase por aquí y salga la idea, no pasa nada. Pero en el momento en que yo exprese algo como pudiera hacerlo en este momento y dirigirlo precisamente hacia alguien de ustedes o hacia todos, puede producir un impacto, ¿no? A lo mejor todos se levantan simultáneamente. Me tocó una ocasión en la Universidad de Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en la que entró una maestra, ¿verdad? Inició su conferencia, era un congreso internacional, y se levantaron todos los estudiantes. A los 5 minutos yo no vi ningún estudiante. No porque los hubieran traído, porque los trajeron, sino que por espontaneidad estaban. Pero como ellos consideraban que no respondía a las expectativas que ellos tenían, siendo la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, con sus características muy peculiares, la forma de reprobar al conferencista no era teniéndole paciencia, era diciéndole no tienes el perfil, no eres apto, no reúnes lo que nosotros consideramos como valioso y nos salimos todos. Entonces, lo que quiero decir a ustedes es cómo provocamos efectos dependiendo de cómo interactuamos con las personas que nos rodean. Entonces, estos carriles que tenemos, por un lado el enfoque de la satisfacción, por otro lado el de la opresión, luego tenemos el de la transformación, ¿verdad? Son tres enfoques que han nacido en los Estados Unidos de Norteamérica. Luego hay un encuadre que no nace de la mediación, sino que surge
como consecuencia de estar inmersos en un modelo socioeconómico que hasta ahora no ha demostrado que pueda generar un equilibrio en la satisfacción de las necesidades físicas, intelectuales y espirituales de sus miembros, que es la sociedad capitalista en la que estamos inmersos. Eso no significa que la sociedad capitalista no pudiera generar un cambio drástico, dramático. Hasta ahora ha demostrado que por la filosofía que la sustenta, la inclinación es a que los más tengan más, a que los menos tengan más y a que los más tengan menos. Entonces, en ese contexto se habla de bien común, se habla de justicia social, pero particularmente el enfoque de justicia social alude a la circunstancia de que es necesario el nacimiento en el ámbito de la mediación de una metodología que empodere a los ciudadanos para que estos se den cuenta dónde se encuentran sus verdaderos conflictos. Hay personas que desde pequeños hasta que se mueren traen consigo muchas veces una carga de sus antepasados sobre su conducta en relación con los vecinos. También una carga en relación con cómo ser en su relación de pareja. También una carga en relación de cómo ser en distintos ámbitos de la vida. Es decir, ese moldeamiento que genera un sistema socioeconómico en quienes lo integran, produce los efectos que ahora mismo nosotros estamos observando. Por ejemplo, hay una teoría que se llama de la anomia o comportamiento desviado, que establece que una sociedad, toda sociedad, establece a los integrantes o miembros de esa sociedad cuáles son las metas a alcanzar y cuáles son los medios institucionales para alcanzar esas metas. Uno de los cauces es la conformidad, es decir, estoy de acuerdo con la meta que en la sociedad capitalista es el bienestar material, la acumulación de riqueza, el consumismo, y entonces yo por ese camino trazado voy a alcanzar esa meta. Hay que decir, no, somos tantos para que todos por el camino que se traza lleguemos a esa meta, que yo prefiero escindirme de los medios que me dices e innovo los medios. Y esa innovación me lleva a actualizar conductas criminales en aras de lograr el fin, que es el éxito material. Hay otra que dice, bueno, me encantan las metas, sé que por los medios que se me proveen no las puedo alcanzar, pero me quedo con los medios. Esa es la mayoría de la población en una sociedad capitalista. Y se llama ritualismo. Hay otros que dicen, las metas no me se compensan, los medios tampoco. Entonces, ¿qué hago? Me retraigo de la sociedad. Que son seres que nosotros podemos encontrar, que no están enfermos mentales, caminando por las calles, caminando por las carreteras, etc. Y otros dicen, no, yo estoy de acuerdo con las metas y las voy a cambiar. No estoy de acuerdo con los medios y los voy a cambiar. A eso se le llama rebeldía. Si triunfas, eres un héroe. Si fracasas, eres un delincuente que irá a la prisión tal vez de por vida. Entonces, en la justicia social, de lo que se trata es, por ejemplo, perpetuar las diferencias de género en una familia permite que esa familia se pase toda la vida con sus problemas de género. Perpetuar la violencia en la escuela, cuando el artículo 3 es un verdadero poemario en cuanto a su contenido y su riqueza que contempla, ¿sabes? Llevando a los alumnos a contendernos con otros y colisionarnos con otros, afecta su aprendizaje, afecta su toma de conciencia de la realidad en la que se encuentran y en consecuencia también daña la posibilidad de que se conviertan en agentes del cambio. Que en un barrio, unos con otros, colisionen un vecino con otro y hasta se hereden, la persona está ya a punto de fallecer y manda a llamar a los hijos mayores y dice, ahí les encargo al vecino para que continúe el conflicto. Ustedes se podrán imaginar que perpetuar este tipo de realidades
no abona a la justicia social. Es decir, incentivar conflictos en espacios de socialización como la familia, la escuela y el barrio significa, ¿verdad?, obnubilar a las personas, cegar a las personas y que no se den cuenta de cuáles son sus verdaderos conflictos. Varios vecinos pueden estar siempre alterados unos con otros y no dan interés a la calle que no está pavimentada. No le dan importancia a la fábrica que está por colocarse a un lado y que va a generar un daño al medio ambiente y a la salud de sus habitantes. Es decir, no se cohesionan para luchar por aquello que es valioso para ellos como grupo. Es en ese contexto en el que surge una metodología mexicana, ¿verdad?, que se llama mediación asociativa. Y el nombre de la obra se llama Mediación Asociativa y Cambio Social, el arte de lo posible. O sea, se inscribe en la corriente de la justicia social, en una corriente en la cual en estos momentos sabemos que por lo menos en México, de acuerdo a las estadísticas de INEGI, los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Es decir, no estamos generando condiciones para producir un equilibrio social que permita que las personas satisfagan sus necesidades básicas para que puedan pensar en su autorrealización, para que puedan pensar en cómo cambiar para bien ellas mismas, su entorno y la sociedad en la que están inmersas. En el área donde se convoca esta semana de la mediación, es en la que por excelencia estamos obligados a tomar conciencia de la realidad en la que estamos inmersos y en convertirnos en agentes de cambio. Aquí está sociología, trabajo social, derecho, ciencia de la comunicación, historia, comunicación, psicología. Aquí está donde debiera haber una efervescencia positiva de cara a qué hacer para que desde una universidad que es pública, no privada, donde debemos nosotros agradecer a quienes sostienen que no es el Estado sino el pueblo, y de qué manera haciendo algo positivo por una comunidad dañada, afectada, pauperizada en las condiciones en las que se encuentra. Entonces, en ese contexto nace precisamente la mediación asociativa. La mediación asociativa se define como un proceso vivencial en el que los protagonistas del conflicto descubren y comprenden sus cualidades positivas y desarrollan sus habilidades sociocognitivas para sinérgicamente y en el contexto de su relación fortalecer esa relación y autocompositivamente alcanzar beneficios mutuos. Esta definición se sustenta en dos pilares: las cualidades esenciales del ser y el desarrollo de habilidades sociocognitivas. Y el mediador o mediadora, experto en mediación asociativa, debe de ser una persona que obre en sintonía con la comprensión y la vivencialidad de esas cualidades y de esas habilidades. ¿Qué cualidades positivas son? Obviamente voy a ir muy rápido porque es una simple charla. ¿Cuáles son las cualidades positivas? La bondad. La bondad como una cualidad positiva del ser. La concordia como una cualidad positiva del ser. La paz interior como una cualidad positiva del ser. Y el egocentrismo positivo, que significa me priorizo, me ocupo de mí, me lleno de mí, y cuando he llegado a ese punto, entonces tengo la capacidad de dar, porque nadie puede transmitir a otro lo que no ha alcanzado consigo mismo. Entonces, el mediador o mediadora, en un curso se puede explicar cómo es que puede asociativamente desarrollar esas cualidades
y luego cómo las puedo llevar a la praxis, que eso es lo importante, ¿no? Porque de rollo pues tenemos demasiado en México, ¿no? El tema es que es complejo, pero solamente es compleja como si yo te pidiera en este momento, Sandra, por favor nos puedes traer agua porque se acabó, te presto las llaves de mi carro. ¿Qué más decir? Sí, como no, doctor, yo se las traigo con mucho gusto, aunque no me corresponde, bla, 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 o a regañadientes y pero te puedo pedir también, mira, Sandra, me puedes traer una caja de agua, ahí están las llaves del helicóptero afuera. O sea, aunque tú quieras, no puedes traerme el agua. ¿Por qué? Porque no sabes conducir helicóptero. Claro, que realmente supieras. Es muy difícil que tú logres tu cometido porque no me puedes traer el agua en helicóptero. Y es muy fácil si logras tu cometido si te vas en automóvil. No sabes conducir helicóptero, entonces es muy difícil. Todo lo que es difícil lo es mientras no lo sepamos. Cuando ya lo aprendemos, es sencillo. Lo mismo sucede con la mediación asociativa desde este enfoque de la justicia social. Claro está, la mediación asociativa se preocupa por algunos aspectos esenciales que tienen que ver con lo que llamamos los principios de la mediación asociativa. Por ejemplo, uno de los principios de la mediación asociativa es la dignidad intrínseca del ser. O sea, yo no admito que tú pases por encima de mi dignidad. No admito que tú pases por encima de lo que yo considero valioso, intransigible, porque eso es lo que le ha sentido a mi vida. Puede estar asociado a los derechos fundamentales o no, pero no lo permito. Entonces, la dignidad intrínseca del ser puede ser una dignidad alienada, es decir, que tú creas que tiene un sentido, pero no tiene más sentido que el que se te dijo que tenía, y entonces en la misma mediación asociativa puedes clarificar cuál es el alcance de autonomía. Porque yo puedo decir, la autonomía de mi ser me indica que el fin de semana me voy a ir el sábado al cine y el domingo me voy a ir a Quino. Sí. Todo lo que me dice la autonomía de voluntad es algo que ya está preestablecido en el proceso de socialización, donde lo que yo decido no es lo que yo realmente quiero, sino lo que se me ha dicho que esto es lo que quiero para yo sentirme aparentemente bien. Entonces, la verdadera autonomía, la verdadera dignidad intrínseca tiene que ver precisamente con el hecho de que tú tengas claridad objetiva de esa dignidad, y esa experiencia se vive en el proceso de premediación en la mediación asociativa. Lo mismo pasa con la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es, yo considero que esto es como la situación debe solucionarse. Sí, pero resulta que tú estás de tal manera alienada por tu entorno que lo que tú dices que es producto de la autonomía de tu voluntad es producto precisamente de lo que él te ha dicho que es básicamente por lo que tú tienes que enfrentar a alguien para solucionar tu diferencia. Y luego viene la sinergia, que es muy importante. En la mediación asociativa, para que tenga poder, lo que queremos es cambiamos o sustituimos el tú y el yo por el nosotros. Entonces, cuando estamos buscando la solución de un conflicto, no la busca cada cual desde su propio margen, sino desde nosotros trabajando, nosotros construyendo, nosotros intentando. Y parece mentira, es una palabra que tiene mucha potencia si cambias tú allá y yo acá por el nosotros juntos haciendo algo. Claro, dentro de los principios se encuentra también lo que ya mencionaba, las cualidades positivas, pero también las habilidades sociocognitivas. ¿Qué habilidades? Si nosotros desde el margen de la neurociencia analizamos nuestro cerebro, sabemos que tenemos tres cerebros: un cerebro básico, un cerebro límbico y un cerebro racional. Entonces, aquí la cuestión tiene que ver con el hecho de que cuando hablamos de habilidades sociocognitivas, hablamos de déficit en los seres humanos o de habilidades sociocognitivas que no hemos logrado desarrollar en razón de que el entorno o muchos factores no nos han permitido desarrollarla, como por ejemplo el autocontrol. Muchas personas somos impulsivas y la impulsividad viene del cerebro básico y más primitivo de nuestros cerebros. Pero a la impulsividad, ¿qué se corresponde? El autocontrol. Si nosotros aprendemos a autocontrolarnos, entonces la impulsividad no nos domina, no nos convierte en chivo en cristalería. Tenemos la atribución de la metacognición. O sea, somos capaces, por cuestiones naturales,
de salirnos de nosotros mismos y mirarnos a nosotros mismos. Y esa cualidad nos permite darnos cuenta de desaciertos que podemos generar precisamente porque utilizamos esa metacognición. Sabemos que tenemos habilidades sociales comunicacionales, que si las desarrollamos no entramos en conflicto con los demás. Antes lo decía, una persona que es asertiva, que es empática y que es compasiva, una familia que es asertiva, empática y compasiva, una escuela que es asertiva, empática y compasiva, pues es una escuela en la que si surgen disputas o diferencias se van a resolver a través de esas habilidades. No van a necesitar mediación incluso, porque han desarrollado habilidades de interacción que son esenciales para que tú no pases por encima de otro, sino en todo caso tendrás una diferencia, pero la vas a resolver, porque tienes el cuidado de no ser ni sumisa ni agresiva, tienes el cuidado de considerar a la otra persona como un ser diferente a ti, y así lo ponderas y bajo esa premisa interactúas, y tienes la capacidad de darte cuenta de que te puedes desprender en algo de ti por el bien de la solución de ese conflicto. Sería la compasión. Pero también desarrollan la habilidad del pensamiento creativo. Las personas solemos ser rígidas. Lo que se nos viene a la cabeza es lo único que pensamos que puede ser. En la mediación asociativa, el pensamiento creativo es esencial, como también lo es el razonamiento crítico. No es razonamiento concreto, no es razonamiento en el cual igual, o sea, soy incapaz de abrirme a un abanico de opciones y reflexionar racionalmente sobre ello. Y otro aspecto muy importante que tiene que ver con el enfoque asociativo, ¿no?, es el hecho de que yo voy, y particularmente en el ámbito de las habilidades cognitivas, es el manejo de las emociones. O sea, ¿cómo soy capaz de manejar mis emociones? Aquí necesariamente, precisamente antier, hace 3 días, por aquí está Graciela, o estaba, hace 3 días, sí, nos decía Christopher Moore de Estados Unidos, yo quisiera que mi taller especial en Colombia fuera sobre neurociencia y mediación. Entonces dijimos, claro que sí, nosotros ya incluso escribimos en un libro el tema de neurociencia y mediación. Y cuando la persona se le explica de manera sencilla cómo nosotros llevamos en nuestro cerebro límbico emociones negativas y cómo podemos generar desde el mundo racional esquemas emocionales que nos permitan desarrollar emociones positivas, que sirvan de muro de contención a las emociones negativas, y desarrollamos habilidades para contener las emociones primarias de nuestro cerebro básico. Entonces estamos nosotros evitando convertirnos en rehenes y evitamos que nos colonicen las emociones, y nuestro cerebro racional consciente es el que determina para bien o para mal qué es lo que vamos a hacer. Pero ahí está el tema de que no nos dejamos llevar por esa historia que deviene desde el mundo, en la vida peristática de nuestra madre, o en el primer nacimiento, cuando fuimos alumbrados, o en el nacimiento, cuando tomamos conciencia de ser. Entonces, a lo que voy hoy es, aquí tenemos todos estos ingredientes, más otros más que podemos sumar, pero bueno, evidentemente el tiempo no nos permite, pero también en la mediación asociativa hay algo que se denomina vivencialidad. La vivencialidad es muy importante, ¿por qué? Porque en el momento en que nosotros interactuamos con alguien en una dinámica, la intensidad o la forma en que interactuamos puede permitirnos experimentar un cambio que tal vez no lo lograríamos en 100 horas de un curso en una aula en una universidad. Como cuando le sucede, por ejemplo, a algún alcohólico, ¿verdad?, que algo le acontece, que después de 1000 tratamientos la persona se percata de que puede ya no continuar en esa caída libre que lleva y ya no vuelve a beber alcohol. O sea, son cuestiones que aparentemente no se explican, pero que tienen que ver con la vivencialidad de la interacción con nuestro entorno. Y entonces ahí encontramos nosotros también la corresponsabilidad que nos da en nosotros, no el tú y el yo, o la co-construcción, que nos sentimos dos trabajando en la construcción de un cuarto,
ni uno más importante que el otro, y es producto de ambos la construcción de aquello. Y por último, la experiencia que implica un proceso de aprendizaje. Es decir, es la mediación vista como un proceso de aprendizaje en el que ambos tomamos conciencia de nuestra realidad, en la que ambos nos damos cuenta de dónde están nuestros verdaderos conflictos, hacia dónde debemos voltear. Y una vez que nosotros volteamos hacia donde experimentamos y sentimos que tenemos los conflictos, en ese momento entramos en un nivel de conciencia que nos convierte en actores del cambio social. Estamos hablando de distintas metodologías complejas que nos puede llevar 20, 40, 80 horas a explicar. Esta es una simple conferencia y con ello precisamente, habiéndoles explicado a ustedes el enfoque de la satisfacción, de la opresión, de la transformación y de la justicia social, doy por concluida esta fugaz charla. Gracias.